y hablar de nacionalismos antes de esa conferencia y así de paso la anunciamos. Es mañana en el Hotel Westin, ¿a qué hora? A las 8 de la noche. 8 de la noche. Sí, ¿Quién la organiza? Pues la organiza el club, los Rotarios. Los Rotarios en concreto. Yo he hecho una introducción en la que he destacado las guerras y los chantajes provocados por los nacionalismos a lo largo de la historia, pero igual tú tienes argumentos positivos a favor del nacionalismo, muy respetables, por supuesto, y quieres manifestarlos. ¿Cuál es tu idea? Digamos que positivo, negativamente no tengo opinión, como decía Raymond Carr, para los amigos. Sí, soy historiador, por lo tanto intento tratar la historia como lo que es, no una colección de hechos, y no posicionarme a favor o en contra. Bien, es verdad que luego uno tiene que medir los resultados de los sistemas humanos, ¿no? Entonces el nacionalismo no es más que un sistema humano que intenta, durante las revoluciones románticas, deshacerse de las estructuras llamadas imperios, ¿no? Es decir, el imperio austriaco del que pertenecíamos, español-austriaco, y la revolución burguesa, en realidad, que nombra Marx en su momento, pues se tiñe de nacionalismo, ¿no? El problema es el sistema, o más bien el intentar replicar el nacionalismo en el siglo XXI, en el sentido de que tiene su lógica, pero el problema es que es excluyente. Es decir, ¿qué es el nacionalismo en sí? Es destacar una serie de fronteras determinadas, es determinar un grupo humano como siendo el lícito para estar dentro de lo que es de esa nación, por lo tanto automáticamente los demás no pueden estar, es tener una bandera, es construir... Normalmente una lengua también. Claro, claro, una lengua y una historia, ¿no? Una historia que uno destaca evidentemente lo que le gusta. De hecho, fíjate cómo la nación española pues obvia grandes momentos de su historia, como por ejemplo la presencia árabe, ¿no? Porque en el acervo cultural del siglo XIX no interesa. Decir, y el romano incluso también. Exactamente. Acabamos de hablar hace un momento con un profesor de filología, habla del latín, y es verdad, dice que en otros países se tiene mucho más en cuenta su pasado romano, la misma Bretaña, ¿no? Claro. Su pasado, y veneran a gente como Claudio y aquí sin embargo hemos arrinconado a Séneca y tal, todo lo que no nos conviene en un determinado momento de la historia lo dejamos de lado. De hecho, no hay que olvidar que, que el que inicia la reconquista, o más bien el que pierde el país en el sentido estricto del territorio, son los descendientes de los visigodos, ¿no? Sí. No son romanos, son germanos, ¿entiendes? Cristianizados y romanizados a posteriori. Por lo tanto, el interés de formar parte del Imperio Romano es más que relativo en España. Pero el problema es que lo intentemos reciclar dentro de lo que es lo que pone en marcha de nuevo el surgimiento del nacionalismo, que es la globalización. Ya hubo un intento de globalización a principios del siglo XX, fracasó, se hizo marcha atrás, y ¿qué sucedió? Que hubieron dos guerras mundiales, ¿vale? Una crisis económica bestial que todos reconocemos, que es la crisis del 29, porque globaliza antes la economía que lo social. Es decir, los grandes pools no respetan las fronteras. De hecho, el grave problema que tiene ahora mismo Trump y el deseo de replegarse económicamente viene dado a que la invasión china, ¿entienden?, no respeta los códigos económicos actuales. Si no, no habría surgido este tipo de problema. El nacionalismo resurge, y resurge hacia abajo, porque en realidad la nación como tal ya no tiene la capacidad de poder hacer cumplir lo que todos conocemos como el contrato social, ¿no?, de Rousseau. Es decir, si globalizamos el mundo y la economía no entiende de fronteras, ni de lenguas, ni de símbolos, ni nada por el estilo, y inventa los propios además, ¿quién defiende el contrato Estado-pueblo? Claro. Si el pueblo... Es que hay una carga emocional importantísima en el nacionalismo. Una carga emocional, sin lugar a dudas, que hace eso, que se repliegue alrededor de eso, de una bandera, de unos símbolos, de una lengua, y de encontrar un enemigo siempre, ¿no? El problema de la ruptura de bloques, que todos lo sabemos perfectamente, que está ilustrado a lo largo de algo simbólico también, que es la caída del mundo de Berlín, a mí me encendió todas las alarmas. Entre otras cosas porque Occidente
se vendía como el lugar de la paz, de la libertad y todo esto, mientras que el otro bloque era lo contrario. Curiosamente, era más nacionalista la Unión Soviética, porque no podía serlo de otra manera, puesto que era nación, mientras que el bloque occidental pues se inventó como, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, que era la segunda vez que las naciones se enfrentaban entre sí, y intentaban crear a la fuerza una Europa unida, ¿no? Pues de manera cabal, primero económicamente, como bien lo sabemos, y luego políticamente, pues hemos creado la Unión Europea, que además está centrando mucho la atención de los dos grandes bloques que están renaciendo de alguna manera. La Unión, es decir, China, por un lado, que es altamente nacionalista. El que siga pensando que China es comunista se está equivocando grandemente. Es un imperio, está creciendo, tiene la posibilidad de comprar a muchísima gente y aviso que lo va a hacer a través de la vía de la seda. Es decir, la ruta de la seda. Exactamente, la ruta de la seda va a ser... Es la forma de infiltrarse. Efectivamente, dentro de lo que es un acervo cultural común. Porque curiosamente la simbólica, que nutre a los nacionalismos, que permite los acuerdos entre nacionalismos distintos, pues atesora, ahí sí que surge la historia en común, económicamente. ¿Y por qué vamos a pactar con los chinos? Pues tuvimos algo en común, así que tuvimos en común. Si en todo caso que los italianos se hayan vendido ahora mismo a China, de la misma manera que se ha vendido Serbia totalmente, es decir, está comprada por los chinos. Bueno, y parte de África y de América Latina. Sí, pero que me refiero que China pues está comprando espacios. Que espero que España, de hecho, se aleje de esta compra fácil, teniendo en cuenta de que España tiene un potencial de crecimiento enorme, que va mucho más allá. Ojalá supere ese planteamiento nacionalista ahora cerril y cerrado, provocado por una fuga hacia abajo. No hay que olvidar que hemos vivido una crisis terrible económica y, vuelvo a decir, se ha reconfirmado de manera fáctica que ni siquiera en lo económico los estados ya tienen la capacidad de poder mantener a su población, es decir, lo que es el pacto social, es decir, darles educación gratuita, darles salud gratuita, que no tienen esa capacidad, no tienen esa capacidad. No es suficiente lo que se extrae a nivel de impuesto, ¿entiendes?, para mantener el sistema. Por lo tanto, ni estamos en la Unión Europea, porque no nos dejan los americanos, ni tampoco nos dejan los rusos, y ahora los chinos, por lo visto, quieren comprarnos de saldo, pues si no tenemos la capacidad de crear una meta e identidad, que fíjate si tenemos historia en común, europea. Exactamente. Uf, qué difícil. Y no escapar hacia abajo, es decir, ser catalanes, ser vascos, que eso les encanta a los Estados Unidos, están súper contentos de que eso suceda, porque es micronizar, ¿entiendes?, la Unión Europea. Y de hecho, los apoyos de la derecha americana para que esto suceda, que a través de nuestro querido amigo... te iba a preguntar, se afirma mucho, se afirma que tanto George Soros como Steve Bannon están detrás de la desestabilización, que es lo que en realidad se pretende, desestabilizar a Europa a través de esos nacionalismos regionales, ¿no? Exacto. Digamos que no están detrás, porque no tienen esa capacidad, ni la inteligencia para poderlo hacer. El problema es que tienen el dinero. Por lo tanto, partidos como Vox, como partidos como Le Pen, otros partidos de tendencia cercana a ultraderechista, evidentemente van ahí y se ponen en contacto pues, con gente que se reúnen en foros internacionales, ¿entiendes?, muy conocidos y que tienen dinero, por lo tanto, pues reciben ese dinero. La otra parte, pues recibe dinero de regímenes que están en contra. No es especialmente que les guste recibir dinero de estas personas, pero son los únicos que están dispuestos a sufragar. ¿Cómo qué países? Pues digamos que países que no están de acuerdo. No me atrevo ¿Como Irán? Sí, yo no me atrevo a entrar en esta polémica porque luego todos tendremos que justificar cuáles son nuestras fuentes, ¿no? Que cada uno justifique sus fuentes, porque yo no pretendo atacar ni unos ni a otros, simplemente explicar lo que sucede, ¿no? Cada uno se acerca a quien quiere ser acercado. Ni más ni menos. Sí, que la política de bloques no ha fenecido ni muchísimo menos. No, simplemente se está redistribuyendo.
¿entiendes? Está China por un lado, la Unión Soviética quiere pero no puede, y Estados Unidos, por más que en algún momento se ha replegado, ahora está intentando romper Europa, ¿entiendes? Puesto que no es un amigo comercial, desde la perspectiva, evidentemente, única y exclusivamente del mundo de Trump. Yo soy un empresario y fíjate qué distinta es entre comerciantes el planteamiento. Es decir, los chinos, por ejemplo, cuando hay un chino y vienen 3 chinos más cerca de él, están contentísimos porque llegan a la conclusión de que tienen que pelear mucho más y vender mucho más y mucho mejor. Curiosamente, nuestra política empresarial comercial es todo lo contrario, tenemos que destruir al enemigo, ¿no? Pero algo tendremos que aprender de ellos, ¿no? Para convivir un poco más en paz. Bueno, el chino siempre ha sido comerciante, siempre. Sí. Esa ruta de la seda, la que tú mencionas, al fin y al cabo no es más que la salida de los productos chinos ya en tiempos de Marco Polo. Claro, pero quiero llamar la atención de que no podemos obviar que el nacionalismo está bien presente. Por ejemplo, un país bien nacionalista como puede ser Francia, pues él tiene la incapacidad de integrar su población. ¿Por qué? Porque los acuerdos que se firmaron en el siglo XIX, tácitos, entre la población francesa, que tienes que ser un buen republicano, tienes que tirar a laico, tienes que querer a tu bandera y todo esto, cuando llega una migración enorme, solo puede producir problemas, porque el concepto nación-estado no es capaz de integrar dentro de esta simbólica a los demás, salvo que las personas que vengan de fuera se asuman como tal, es decir, se dejen absorber al 100%. Cuando tienes lo que se llama que los de fuera tienen que integrarse no desintegrarse más bien dentro de lo que es tu concepto de nación. El problema es cuando vienes con una religión distinta, que las religiones no entienden ¿cómo diríamos?, de razón, entienden de fe. Es una cuestión de fe. Sí. Nacionalismo también, Nacionalismo, yo soy francés. ¿Qué significa ser francés? Comer esto, hablar francés, hacer este tipo de actividades. Porque cuando hablamos de cultura, si tú haces una pequeña pregunta, oye, ¿cuál es defíneme tu cultura? Y verás que sin utilizar el idioma ni la comida, la gente se queda en blanco, mi cultura, mi cultura. Cuando en realidad la cultura es individual, es la que es transmitida por tu familia. Incluso la nacionalista, no es el Estado evidentemente a través de lo que son la educación, pues te hace comulgar con una serie de simbólicas determinadas y no con otras. Porque vuelvo a decir, fíjate, para tocar algo muy reciente, la simbólica nacionalista se ha vuelto a exacerbar en nuestro país a través de las declaraciones recientes del presidente mexicano, ¿entiendes?, diciendo que España debería de pedir disculpas. ¿España qué es? ¿Qué es España? Es decir, es el rey el que tiene que pedir disculpas, es el pueblo español el que tiene... Te lo digo porque es que el poder del rey emana, como todo lo demás, del pueblo español. Pero ¿quién fue a América? ¿Entiendes? Toda una serie de arribistas determinados que no encontraban la posibilidad de poder crecer. Hernán Cortés, Pizarro, ¿entiendes? Eran noblillos, de la nobleza baja. Después se les ha ennoblecido y engrandecido, pero si no, subir en un cascarón como aquellos, a ir a un lugar desconocido, donde iban a encontrarse con enemigos, eso no lo hace cualquier persona en su sano juicio. Efectivamente, lo que quieres es pues encontrar, nunca mejor dicho, lo que se llamaría a posteriori las Américas, hacer las Américas, ¿vale? Pero de nuevo es la burguesía local el que hace la revolución burguesa de dentro, se distribuye entre las naciones que ellos buenamente deciden que sean, y a efectos prácticos recuerdo al buen presidente mexicano, tiene la gran paradoja que los indígenas se ponen del lado de la corona española en la batalla del Chaco. Contra los aztecas, ¿no? Exacto, se ponen al lado en todo lo que es el sur latinoamericano, ¿no? Por lo tanto, estamos chocando, de nuevo, estamos intentando resucitar el nacionalismo porque no estamos consiguiendo crear el cuerpo político necesario, estructurado, económico y social, ¿entiendes?, dentro de lo que es la marca europea, que convenza a la gente porque tiene repercusión directa en su vida real y porque los estados no han querido ni han sabido, ¿entiendes?, ceder muchas más responsabilidades hacia Bruselas. Pero es que si se recurre continuamente a
al patriotismo y a los... Es decir, ahora mismo estamos en campaña electoral y estamos viendo banderas. Ayer había un mitin de Pedro Sánchez con 10 banderas españolas, 10 banderas europeas, que bueno, que es una simbología que obviamente que tiene su valor porque la gente sí responde ante... Sí, pero yo me pregunto, vamos a ver, el Partido Comunista Francés en 1970 estaba altamente representado en Francia, ¿vale? Eran nacionalistas, ¿eh? No hay que olvidar que eran nacionalistas franceses como buen republicano y como el pacto que había pasado con su país. Vale, pues a efectos prácticos, cualquier fiesta nacional francesa veías un miembro del Partido Comunista con la bandera francesa sin ningún tipo de rubor, todo lo contrario, con mucho orgullo. ¿Por qué en este país de manera sistemática, entiende, la roja igualdad se las atesoran las derechas? Sí. Y no lo comprendo, no lo entiendo. Pero, ¿qué quieres decir? Que la derecha... ¿La culpa de la derecha porque la usa? ¿O de quienes no quieren usarla porque es un símbolo que está... Es responsable.